Bueno, había algún problema con esta cámara, pero ya estamos otra vez. Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Estamos este domingo, primer día de la semana, siempre con todo el ánimo de poder estudiar la palabra de Dios. Estamos esta mañana dispuestos a encaminar el estudio. Ya hemos llegado al capítulo 6 del libro de Nehemías, que es el libro que estamos estudiando los domingos. Vamos a esta mañana disponernos a encomendarnos a Dios para que Él pueda ser de guía para nuestro estudio esta mañana. Por favor, acompáñenme en oración conmigo. Oremos. Padre Dios, Señor Todopoderoso, en esta mañana te agradecemos, Dios, de todo corazón por la vida y la salud que tenemos para poder participar de este servicio. En particular, Padre, esta mañana nos estamos encaminando a iniciar un estudio de tu palabra, para lo cual te rogamos que tú nos des la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia espiritual para poder alimentarnos de la mejor manera y poder aprender las cosas que tú has dejado escrito para nosotros. Padre, ayúdanos, en tus manos encomendamos este estudio. Es en nombre de Jesús que oramos. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, como les decía, hoy día vamos a ir abrimos nuestras Biblias en el capítulo 6 del libro de Nehemías. En líneas generales, Nehemías relata acerca de este particular hombre de Dios, Nehemías, quien ha recibido el reto, diríamos, la tarea tremenda de poder hacer realidad un propósito de Dios. El propósito de Dios a través de Nehemías es poder reconstruir, ese es el término, los muros que están rodeando la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué le interesa esto a Dios? Porque a su pueblo, el pueblo de Israel, es quien está habitando este preciso lugar. Ya hemos visto el contexto de la situación en la cual el pueblo de Israel va a ser diseminado, va a ser disgregado y nuevamente se van a poder reunir en este lugar, pero después de haber pasado una etapa difícil en la cual la ciudad en la cual habitaban quedó destruida. Tanto el libro de Nehemías relata las puertas como los muros. Entonces, ahora sí, dado ese previo, siempre hay que dar cierto contexto para poder ubicarnos en el estudio de esta mañana. Voy a ir al pasaje y voy a estar saliendo de esto para venir a este. Ya. Capítulo 6, versículo 1. Dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás, dice, de nuestros enemigos. Entonces, primero, el capítulo nuevamente reitera esta lista de los que Nehemías considera como sus enemigos. Acá, literalmente, con nombre propio, está hablando de tres personas, ¿no? Sanbalat no es la primera vez que se lo menciona, Tobías tampoco, y Gesem, el árabe, como queriendo identificarlo, ¿no? Pero se entiende que no solamente estas personas están siendo identificadas como enemigos, sino dice, y los demás. Dice, ¿no? Cuando oyeron toda esta gente que yo había edificado el muro, en este capítulo 6 ya nos va a traer la información de la culminación de la tarea. Está en el proceso de poder terminar.
Y ahí vamos a un poquito detenernos para empezar a eh, entender por qué nosotros estamos aseverando de que Nehemías está ahorita en el proceso de poder acabar esa tarea. Mucho tiempo atrás, en capítulos anteriores, hemos visto cómo él ha podido inspeccionar la situación de los muros. En un inicio llegó y de noche, eso lo vimos en el capítulo, en los capítulos primeros, de noche él todavía va y da una inspección, recorre parte de los muros para ver cuál era la situación. Ahora estamos ubicados en una etapa en la cual él está ya a punto de concluir. Esa es la situación, concluir. ¿Qué cosa es lo que está concluyendo? Y con todo lo que inició esto, la tarea que Dios le había encomendado de poder reconstruir los muros y restablecer las puertas, ¿no? Básicamente, entre otras tareas, pero esas son las tareas principales. Dice, y que no quedaba en el portillo, dice, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Entonces, esto es lo que nos habla la Reina Valera cuando habla de portillo, pero lo que se entiende es que ya no había ninguna brecha, no había ningún, por poner algún término más entendible y más simple, no había ningún hueco, no había ningún tramo que todavía estaba sin completar. Todo el muro ya estaba restaurado. Ahora, lo que tenemos que entender, mis estimados hermanos, cuando estamos estudiando esto, es que Nehemías no construyó el muro de cero. Lo que quedaba era la tarea en la cual él inició todo este proceso de construcción, fue una tarea para poder reparar, para poder reconstruir algo que había sido dañado. En la etapa en la cual estos muros sufrieron una destrucción, ¿no? La destrucción no fue total, sino fue parcial. Y entonces ahí es donde entra a tallar Nehemías. Obviamente las puertas dicen que estaban quemadas y quedaban los restos de lo que estaba quemado, pero no estamos hablando de porque algunos podrían hacerse la idea de que estamos hablando de unos muros, un poco viendo la imagen que habíamos puesto acá. No estamos viendo unos muros, digamos, que estaban totalmente destruidos, sino estaban muros dañados. Entonces, la tarea de Nehemías era reconstruir. Obviamente las puertas sí, dicen, entendemos que estaban quemadas. Y lo otro que debemos empezar a hacernos idea es tal cual esta reconstrucción de esta imagen, es que los muros no se trataba de un cerco como de un terreno, ¿no? Se trataba de unos muros un poco más amplios, ¿no? Por hacerles idea, los que estudian estas cosas más a detalle y profundidad, para hacernos idea, los muros promedio en Jerusalén, en lo que fue la ciudad amurallada de Jerusalén, tenían características en altura como de 12 metros, es lo que dice las enciclopedias. 12 metros, hermanos, para darnos un poco de idea, una casa de un piso o un muro normal de cerco, perimétrico, llega a lo mucho a 3 metros, ¿no? Entre los 2 metros 50 y 3 metros, ¿no? Entonces, 12 metros, estamos viendo que sería 4 veces esa altura. Aproximadamente una vivienda normal de un piso está en los 3 metros. Cuando hablamos de 12 metros, para hacernos idea, estamos hablando de unos una vivienda de 4 niveles aproximadamente, 4 niveles en altura, ¿ya? Y para poner algún también detalle de esto, dicen que los espesores eran de 2 metros 50 aproximadamente. ¿Ya? Esto para hacernos idea, hermano, estamos tratando de visualizar el trabajo. Entonces, en ancho, en espesor del muro, un muro de cabeza de ladrillo es 25 centímetros. Entonces, 10 veces eso es 2 metros 50.
Más o menos acá, que vivimos en la ciudad del Cusco, los muros de adobe antiguos llegan al metro 50, metro 20 de espesor. Pero acá estamos hablando de muros, características de 2 metros, 50 aproximadamente, ¿no? Con 12 metros de altura. Eh, Eso es la característica de estos muros, porque alguien se puede hacer la idea de relacionarlo, conectarlo con un cerco perimétrico y esto pues no es así. Esas dos aclaraciones, hermanos. Uno, de que el muro se entiende de que no estaba totalmente destruido y la tarea de Nehemías es reconstruirlo, o sea, repararlo. Las partes que estaban todas dañadas a hacer el trabajo y además de las puertas, ¿no? Bueno, entonces, yo pienso atinado hacer esas aclaraciones para poder, para poder entender de mejor manera lo que estamos estudiando. Entonces, versículo 1, enemigos identificados. Versículo 1 nos está diciendo de que Nehemías está en el proceso de poder culminar el proyecto. Un proyecto en el cual Dios está involucrado, porque Dios ha puesto en su corazón eso. Y Dios le está dando los recursos, Dios le está dando todas las herramientas necesarias para culminar con éxito. Pero en ese proceso de culminar con éxito estamos en el capítulo 6, en el cual vamos a aprender, primero estudiamos un poquito dinámica de este estudio que yo quisiera hacer es revisar, entender y luego ver las aplicaciones a nuestra vida actual, de alguna manera, pero más enfatizar en escudriñar lo que está ahí y tratar de entenderlo para poder de mejor manera poder dar aplicaciones, ¿no? En nuestro contexto actual. Entonces, enemigos presentes en la fase final de. No quedaba en el portillo, significa en él, habla de los muros, portillo, significa alguna brecha, algún tramo que todavía estaba sin trabajar. Ya estaba completo los muros. Ya es una aclaración, Reina Valera, en el paréntesis dice, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. No había puesto significa que las puertas estaban listas, solamente había que colocarlas, probablemente en un sistema de bisagras o de algún tipo de tecnología constructiva de esa época, ¿no? Bueno, entonces, versículo 2 dice, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme. Entonces, ahí empieza el escenario para poder ubicarnos qué es lo que está sucediendo. Nos imaginamos un Nehemías ya probablemente con bastante ánimo de poder terminar, está a punto de, si ya faltan colocar las puertas nada más, eso es lo más entusiasta cuando uno está a cargo de un proyecto, de una obra, cuando ya está a punto de dar los últimos toques. Pero en ese escenario de dar los últimos toques, ahí está apareciendo esta gente. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme. Ni siquiera se acercan personalmente, sino ellos envían un mensaje. Y acá en este otro color, resaltadito en este momento, dice cuál era el mensaje. El mensaje que estaban enviando, Sanbalat y Gesem, identificado como enemigos, está diciéndoles, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Nuevamente, hermanos, hay que visualizar. A veces estamos pensando en el contexto de nuestros tiempos, cómo eran las comunicaciones en aquel tiempo. Había una suerte de escritos, ¿ya? A manera de lo que entendemos como cartas, eso es lo que literalmente va a hablar. Y estos escritos eran llevados por un portador de la carta. El mensaje llegaba, generalmente eran cartas selladas, ¿para qué? Para que nadie más vea el mensaje. Y luego, cuando llegaba en las manos del destinatario, entonces él tenía la autoridad, obviamente, si estaba escrito el mensaje a su nombre, entonces él podía abrir y enterarse de la comunicación. ¿Qué hubiera pasado en nuestros tiempos? Pues eso era una llamada telefónica
una llamada o un mensaje de texto, WhatsApp, como decimos, ¿no? Hay como que ahí Zambalat y Gesem estarían escribiendo en su WhatsApp, ¿no? Ven y reunamos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. ¿Ya? Pero la comunicación es la comunicación. La forma de comunicación es lo que estoy tratando de que un poquito imaginemos la forma de comunicarse en esa época, ya que era por envío de un mensaje. Y eso demoraba, no fluía. No es que ven y reunamos en alguna de las aldeas en el campo de Ono y ya. Entonces, emoticón y ya estaba la reunión. No, sino probablemente había que responderle redactando otro material y enviándolo otra vez, ¿no? Entonces, en ese contexto, hermanos, ese es el primer mensaje que escriba, ¿no? Zambalat y Gesem dice, reunamos, y esto es lo que está pensando Nehemías. Nehemías es el autor de este libro y él está escribiendo qué es lo que ha pensado cuando ha recibido ese mensaje, ya que él está identificando en el versículo 1 a estas personas como sus enemigos. ¿Por qué ya sabe que son sus enemigos? Porque en capítulos anteriores ellos han manifestado o han declarado esa oposición que tenían a la ejecución de esta obra. Se burlaron, nos acordamos del estudio, ¿no? En el cual ellos estaban infundiendo desánimo a que se ejecute la obra. Pero la obra ya está casi lista. Versículo 1 nos ha dicho eso, casi lista. Entonces, cuando recibe este mensaje, ven y reunamos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. El campo de Ono, para ilustrarnos, está entre Lida y Jope. Si Jerusalén es el escenario principal de los muros, está como quien yendo hacia el mar, ¿no? Hacia el mar entre las ciudades de Lida y Jope. Aproximadamente 16 kilómetros es lo que dicen los que estudian más estos detalles, ¿no? Y no está de más mencionarlo en este estudio, el campo de Ono. Entonces, una reunión. 16 kilómetros no es pues nuevamente pensando en nuestros tiempos agarrar un vehículo y tal vez en 16 kilómetros lo haces no sé, pues en media hora, en 20 minutos, ¿no? En vehículo, ¿no? Pero 16 kilómetros caminando, pues toma más tiempo. ¿Ya? Entonces, particularidades, pero para ir al punto, hermanos. Vamos a seguir con esto. Dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. El versículo 3 nos trae una información clave de cuál es la actitud de Nehemías frente a la propuesta del mensaje de Sanballat y Gesem. Es decir, es la respuesta al mensaje. Y obviamente les envía mensajeros. Cuando le dice envié mensajeros, ese pues es el medio de comunicación. Entonces él escribe y eso es lo que ha escrito. ¿Qué cosa ha escrito? Yo hago una gran obra y no puedo ir. Está dando la negativa a esa propuesta de reunión que están haciendo Sanballat y Gesem en el campo de Ono, que está a cierta distancia de el trabajo de Nehemías. Es decir, que Nehemías, cuando dice él, porque cesaría la obra, es que quiere decir que él está dirigiendo y está poniendo de todo su ser para poder completar la obra con éxito. Es decir, que él ya no está todavía en un estado relajado donde puedan prescindir de su presencia. Él, si nos damos cuenta por lo que está escrito en el versículo 3, estaría muy consciente de que su presencia en el proyecto es importante. No puedo ir porque cesaría la obra. Y entonces ahí vemos de la importancia del líder
para poder asegurarse que se complete la obra. Como dice ese dicho en popular, en la puerta del horno se quema el pan, ¿no? En las redes sociales a veces circulan esas de no cantes victoria antes de tiempo, ¿no? Y se ve un corredor ahí, atleta, ¿no? Levantando la mano, ya está como que celebrando y el segundo puesto en los últimos segundos lo pasa. Desastre. ¿Ya? Entonces, vemos un Nehemías que es consciente de esto, tiene una actitud sabia. Él dice que si es que él deja de estar en este momento culminante y preciso, nosotros debemos de entender su nivel de responsabilidad frente a este proyecto, que no es cualquier proyecto, sino es el proyecto que Dios le ha encomendado. Dice, dejándola yo ir para vosotros. Y ahí empieza a esquematizar algo, hermanos. Yo ya, sí, estamos revisando 1, 2, 3 del capítulo 6 y nos estamos enterando de esos datos precisos, pero las cosas han sido escritas según lo que dice el Nuevo Testamento para nuestro bien, nuestro aprendizaje, ¿no? Lo que nosotros podríamos empezar a rescatar, hermanos, es el hecho de nosotros cuando nos entendemos que estamos haciendo una tarea que es importante. Acá el proyecto es grande. La tarea, mucho más que un muro, es cuidar de la grey del Señor, ¿ya? Ayudar a que más personas se acerquen a los pies de Jesucristo. Esa es una tremenda tarea. Y no hay que vacilar en culminar algunas tareas precisas, ¿no?, que Dios ha puesto en nuestros corazones. Debemos de estar atentos hasta el final. Y ahí viene el tema que yo quería ver. No le he puesto acá título, pero yo le llamo distracciones, ¿no? Distracciones. En este preciso momento, lo que pretende el enemigo es distraer. Ya, distraer. Acá está la imagen que les comparto. A veces cuando nosotros estamos en los momentos culminantes de algo muy importante, y eso ha acarreado un nivel de, tal vez, lo que ahora denominan estrés, y queremos, si somos responsables y sabios, culminar con lo mejor que uno tiene para que el proyecto sea exitoso. Entonces debemos de aprender en esta lección de tratar de liberarnos de esas distracciones, que en este caso son unas distracciones que van a, yo diría, estresar más al ejecutor de la obra. En este caso, Nehemías. Ya, no le están diciendo ya, primero hemos entendido en el versículo 2 de que lo que le están diciendo es, ven, reúnete con nosotros, hablemos de un asunto, ven al campo de Ono. Pero ese campo está a 16 kilómetros. Yo voy a tener que dejar la obra y si es que yo voy, me va a tomar un tiempo para poder resolver esta petición. Y mientras tanto, yo estoy cesando y probablemente, hermanos, esto es una especulación mía, el tiempo está preciso, por lo que nos vamos a dar cuenta más adelante, ya cuando literalmente saca el número de días en el que culminó la obra. Es decir, está con un tiempo, un plazo ajustado. Nehemías no tiene tiempo para distracciones. Nosotros llevándolo a nuestros tiempos, cuando queremos enfocarnos en culminar el trabajo de Dios, debemos de ser sabios para poder decir no a alguna cosa que nos desenfoque. El foco debe estar preciso en la tarea que yo quiero hacer. Si el objetivo está claro, yo sé qué hacer y sea lo que sea que venga, no voy a permitir que esas cosas me distraigan. Uno es el tema de vamos a reunirnos. Ese es el tema. Pero no está tan fácil como eso, ¿ya? Cuando él habla, vamos a revisar nuevamente el pasaje bíblico, cuando él habla de, mas ellos habían pensado hacerme mal,
Entonces, pues le querrán hacer daño, ¿no? Le querrán, yo qué sé, hacerme mal, ¿no? Burlarse otra vez. Pero ¿de qué estamos hablando? Si nos adelantamos un poco al versículo 10, en el versículo 10, hermanos, ahí se está hablando, dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces, no es esta información que nos da Nehemías, más ellos habían pensado hacerme mal. ¿Ya? Entendemos más adelante que ya se descubre qué es parte de hacerle mal, pues estaba amenazado de muerte. Nuevamente, si nos ponemos en los pies de Nehemías, un Nehemías que lo que está pretendiendo es culminar su tarea en el proyecto que tiene, ¿no? Y lo importante de todo esto es culminarlo a tiempo, y vienen las distracciones de parte del enemigo, ya acá encarnado en Sanbalat y Tobías y Gesem. Y entonces, ya no solamente son distractores, sino son cosas que te perturban. No sé cuántos de ustedes habrán sido amenazados de muerte, pero no sé, es algo perturbador que alguien te diga que quiere matarte, ¿no? Si es que viene una amenaza. Obviamente una amenaza de muerte va a infundir temor, va a infundir miedo, ¿ya? Y eso es lo que se va a enfatizar en los siguientes pasajes. Pero ahí va la temática, ¿ya, hermanos? Tenemos un Nehemías que está siendo amenazado en la última fase de, falta colocar nomás las puertas, ya está con el proyecto casi finalizado, pero él tiene que estar muy enfocado. No puedo ir porque cesaría la obra. De eso aprendemos mucho, hermanos. A poder decir no, identificar los distractores y poder enfocarse en lo más importante. Eso es lo que estamos aprendiendo de Nehemías, que es un hombre de Dios, que es un hombre que está en constante oración y está bajo la guía de Dios. ¿Cómo actuar? A veces nos ponemos a pensar, ¿no? En estas etapas, ¿no? Al margen de los proyectos seculares que tengamos, el proyecto más importante es justamente la tarea que nos ha dado Dios de poder predicar el Evangelio. Digamos, no pues a esos distractores, ¿no? Que nos sacan del enfoque de nuestra tarea y poder culminarla de la mejor manera. Bueno, entonces vamos a seguir viendo el contexto. Ahorita vamos a llegar a esto. Vamos a ver el contexto de lo que sigue. Dice, y enviaron a mí con el mismo asunto, estoy en el versículo 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. 4. Y yo le respondí de la misma manera. Entonces el enemigo, hay que ser muy astuto para poder identificar cuál es la manera de poder operar. En este caso, Sanbalat manda 4 veces el mismo mensaje. Como les digo, la logística no es pues enviar rápido, una cosa que es fácil, está gastando, está invirtiendo una logística de enviar de viaje con una carta y 4 veces la hace, y también está de la misma manera respondiendo Nehemías, no puedo ir. Si es que yo voy, va a cesar la obra. Y para mí eso es muy importante, ¿no? Los distractores. Versículo 5. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez. Entonces va a haber persistencia, pero también nosotros tenemos que ser persistentes en la negativa, ¿ya? Nehemías está siendo persistente en la negativa. No, no y no. 5 veces. ¿Ya? Y entonces, la 5ª vez la hace con una carta abierta en su mano. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que no tenía ese protocolo de que
lo iba a solamente abrir el que lo recibía, sino probablemente estamos hablando, entendiendo de que era una carta en la cual cualquiera podría abrirla, estaba abierta. Entonces todos estaban enterando de esa propuesta de Sanbalat para llevarlo, ¿no? Pero él entendía de que lo querían matar. Ya estaba amenazado de muerte, eso es lo que nos hemos enterado más adelante. Vamos a ver cuál es por quinta vez el mensaje. En el versículo 6 nos dice, en la cual estaba escrito, y está en otro colorcito el mensaje para identificarlo. ¿Qué es lo que había en ese mensaje? ¿Ya? Si pudiéramos agarrar esa notita, la quinta notita que le envió abierta, esto es lo que decía. Se ha oído entre las naciones y Gasmu. Gasmu se entiende, hermanos, por si acaso, en otras versiones lo aclara. Se está refiriendo al mismo, el nombre que ha puesto acá, Gesem el árabe, ¿ya? Por si acaso, para poder entenderlo. Dice, se ha oído entre las naciones, y Gesem, digamos, lo dice, o Gasmu lo dice, o sea, Gesem lo dice, ese tercer enemigo, que tú y los judíos pensáis rebelaros. Y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces, en esa carta abierta, como que para que se enteren todos, le está diciendo de que ellos han oído las pretensiones que tiene Nehemías. Le están diciendo, oye, Nehemías, lo que hemos escuchado de ti es que tú estás edificando este muro porque quieres generar una rebelión, quieres unir ese pueblo y rebelarlo contra el rey. Y entonces, y tú quieres hacerte rey de Judá. Eso vamos a hacerle oír al rey y entonces, mejor ven, para ver, juntémonos y consultemos, ¿no? Entonces, el enemigo está insistiendo ya con algunas cosas bastante incómodas. Se entiende que son incómodas porque, por la expresión que va a decir en el 8, ¿no? Para Nehemías. Dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Es un invento. Y si es un invento, es una mentira. Y entonces lo que están haciendo es tratar de coaccionarlo a él para que él vaya. En otras palabras, hermanos, lo quieren fastidiar tanto a Nehemías y él está siendo sabio en poder identificar y responder. ¿Ya? Entonces, él no se, bueno, según lo que nos dice el 8, ¿no? El mensaje de respuesta es corto. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, punto. Está aclarando de que lo que me estás diciendo es una gran mentira. Y entonces, yo no voy a ir a hablar contigo. Pues. Y están los Zambalats, y están ahí el Tobías, y está el Gesem, fastidiando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud? Vamos a aprender una gran lección, el versículo 9. Ahí es la primera gran lección de esta parte, dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Entonces, ¿cuál era la finalidad de todo esto? El amedrentamiento. ¿Qué cosa es amedrentar? Es infundir miedo. Y muchas veces las personas que se les infunde miedo se paralizan. El extremo del miedo es el pánico. Y cuando nosotros entramos en pánico, nosotros no sabemos cómo actuar, no estamos en nuestros cabales y podemos hacer cosas impredecibles o podemos simplemente paralizarnos. Entonces, ahí viene el amedrentamiento de estos enemigos y eso no es novedad. Cuando nosotros vamos a identificar nuestro enemigo y sabemos que nuestro enemigo no es todas las personas que no están en el camino de Dios, esos son nuestros enemigos, y a quienes tenemos que amar.
Pero todas esas personas van a infundir miedo, van a infundir desánimo, van a tratar de distraernos de lo que nosotros queremos hacer. Pero ¿cuál es la actitud? Ahí en rojo de Nehemías dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías nuevamente nos está dando una gran lección. Nehemías, el ser humano, hombre, con una tarea grande, el propósito de Dios que ha puesto, tiene sabiduría. Y en el momento en el cual está recibiendo todo lo que está recibiendo, entonces él dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fortalece tú mis manos. Y es que la fortaleza va a venir de Dios. ¿Ya? Y entonces eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Cuándo? ¿Cuál es la receta pues, de esto? Cuando nosotros percibamos que estamos en esa misma posición de Nehemías, con todas esas características, tratando de cumplir un propósito de Dios, e identifiquemos los distractores y las cosas que quieren perturbarnos y sacarnos del foco de nuestra tarea en este mundo, como iglesia y como personas, de predicar el evangelio a toda criatura, debemos decir, Dios, fortalece tú mis manos. En Dios está nuestra fortaleza, no está en nosotros. La actitud de Nehemías no es lidiar por él mismo con toda esta situación. Nehemías va a salir con éxito. ¿Por qué? Porque en todas y cada una de las etapas que le está tocando vivir, y en esta etapa de ya culminar el proyecto, ya hay distractores, ya hay miedo infundido por los enemigos, lo que él dice es fortalece, fortalece. Él está reconociendo que la fuerza proviene de Dios. Del mismo modo, nosotros debemos de ser lo suficientemente sabios para reconocer que nosotros por nuestros propios medios y fuerzas no vamos a poder lidiar con esto. Necesitamos clamar a Dios. Fortalece, oh Dios, mis manos. Cuán importante es esta tarea de esta lección de poder reconocer la fuerza que proviene de Dios. Continuamos entonces, hermanos. Viene algo interesante. Vamos a ver. Versículos 10 al 14 es una temática adicional después de haber pasado esa etapa de la mensajería, el amedrentamiento y cuál es la reacción de Nehemías. Seguimos, dice, versículo 10, vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entendemos de que este Semaías es uno de ellos, y uno de ellos le está diciendo, como que él dice, te estoy pasando la voz, Nehemías, ahora van a venir, vámonos mejor a escondernos en el templo, porque van a medir para matarte. Ese es el tipo de cosas que están sucediendo por muestra. ¿Ya? ¿Cuál es la reacción de Nehemías inmediata? Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Ahí nos notamos un Nehemías que está total y plenamente confiado en Dios. Si le está pidiendo, está clamando por fortaleza, está en constante oración, él entiende la confianza de que no van a poder hacerle daño porque él necesita culminar la tarea. Y uno de ellos, uno de los suyos, le está diciendo, ¿sabes qué? Van a matarte, vámonos al templo. No, no voy a entrar. Versículo 12 dice los motivos, dice, y entendí que Dios no lo había enviado. Esa parte le he resaltado con otro color, hermanos, porque hay una lección ahí tremenda. No las cosas que nos va a suceder están totalmente claras.
Nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría para poder identificar. Cualquiera diría, si uno de los míos, tal vez estos profetas me está diciendo esto, entonces haré caso, ¿no? Probablemente venga de Dios. Pero él, como está en constante oración, sabe qué viene y qué no viene de Dios. Entonces, él está entendiendo de que esa persona, hablemos con propiedad, dice Semaías, hijo de Delaía, esa persona no está enviado por Dios. Dice, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. El enemigo va a tratar de usar todos los recursos que pueda. ¿Qué ha pasado? Ellos han contratado, han pagado. ¿Para qué? Para que este hombre, Semaías, vaya a decirle que Dios ha dicho de que te diga esto y que te van a matar. Entonces anda, enciérrate en el templo. Realmente los distractores un poco más manipulados, ¿no? Por el hombre. Versículo 13 dice, porque fue sobornado para hacerme temer. Él tiene claro qué es lo que está sucediendo. Le quieren hacer temer y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Lo que quieren lograr Tobías y Sanbalat es de que este hombre ya renuncie pues, al proyecto y no se acabe y quede sin culminar ese gran proyecto que Dios tenía para utilizar a este Nehemías, ¿no? Y entonces está totalmente identificado. Entonces él nuevamente clama a Dios y dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas, y lo resalto ahí, que procuraban infundirme miedo. Ahí claramente está el término, miedo. Eso es con lo que tenemos que lidiar. Pidamos a Dios que nos libere de esos miedos que nos perturban, que nos paralizan, que no nos dejan culminar nuestra tarea en este mundo. Esa tarea que es para cumplir los propósitos de Dios. Acá, en esta tarea física de completar un proyecto de reestructurar o muros, ¿no? Entonces, acá podemos darnos cuenta, versículo 14, que no solamente se trata de Noadías, perdón, de Semaías, ¿no? Sino también hay otros que están con la misma cuento, ¿no? El mismo rollo, Noadías, otros profetas. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Finalmente, para culminar el estudio, estos últimos versículos. Entonces, acaba el capítulo 6 dando la conclusión. Dice, fue terminado pues el muro. Fue terminado el muro. El 25 del mes de Elul, en 52 días. Y ahí tengo yo un pequeño análisis de tiempos, que probablemente el martes lo vamos a refrescar, vamos a un poquito ampliar esa parte de los 52 días, ¿no? Son más o menos 2 meses o casi 2 meses, ¿no? De trabajo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? Con esta información del 25 del mes de Elul podemos un poquito sacar algunas cuentas. Todo empezó en el mes de Nisan, cuando él habló al rey para que le diera ese permiso. ¿Ya? Eso todavía es en Nisan. Y así vamos a ver un recuento de los meses. Pero la información que nos trae es que 52 días. ¿Por qué no dice 60 días o 50 días? ¿Por qué 52? Por poco nos da horas y minutos y segundos. Porque Dios tiene un propósito en tiempos específicos. Y los tiempos específicos en este momento es 52 días, no más ni menos. ¿Ya? Y entonces ahí entendemos a Nehemías de poder dar la negativa a los distractores. ¿Ya? No, no puedo ir. 16 kilómetros trabajar hasta el campo de Ono y caminar y yo hablar contigo directamente me quita tiempo. Yo tengo un tiempo, un cronograma que cumplir. Y ahí nos damos cuenta cuando nos da este detalle, ¿no? Dice que fue terminado el muro en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Por quién está siendo hecha la obra? ¿Por Nehemías? No, sino
por Dios. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas. Y ahí nos da un poquito lo que vamos a comentar el martes, muchas cartas. De los principales de Judá, Tobías, y las de Tobías venían ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él. Y ahí vamos a ver una relación que tenía justamente este Tobías con el pueblo de Judá. Había una relación. Era yerno de Secanías, hijo de Ará. En versículo 18 estoy leyendo, Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y él la refería en mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizar. Es que además de esas cartas que hemos estudiado y hemos comentado el día de hoy, había muchas otras cartas. Muchas cartas para poder atemorizar, ¿ya? Infundir temor. ¿Para qué? Para que la obra no sea concluida. ¿Ya? Bastantes lecciones que creo que están detrás de este relato, hermanos, pero para culminar quería solamente mostrar algunas cosas importantes para poder ilustrar, ¿no? Este tema del análisis de los meses y todo eso lo guardo para el martes, para que están todos invitados a la ampliación de los estudios. Siempre damos algunas informaciones más y vamos a hacer algún comentario acerca de temas técnicos, ¿no? Me ha interesado mucho el tema desde el punto de vista de mi formación como ingeniero civil, las construcciones y el tiempo, 52 días, y si es posible o no es posible. Esas cosas vamos a comentar un poco más adelante. Son tremendos muros, es más o menos la idea que tenemos en el tema de restos arqueológicos de esas. Con esto habríamos culminado, hermanos, el estudio del día de hoy. Voy a pasar en atención a mi hermano Renato para ver si es que hay algún comentario, y si no, vamos a dejarlo para pasar ya a nuestro receso, ¿no? Sí, adelante, mi hermano Renato.